Como me gusta el pensamiento en itinerancia y en movimiento, como los antiguos filósofos clásicos, y como mi intervención va a tener mucho que ver con esto del movimiento y la inestabilidad, pues me pongo aquí de pie y les agradezco muchísimo que compartamos esta mañana juntos y tengamos la oportunidad de discutir en torno a estos temas. Yo voy a comenzar con una simplificación y me lo van a permitir porque es una herramienta heurística para intentar señalar la enorme distancia probablemente epistémica entre un mundo y otro, entre el que hemos vivido y en el que vamos a vivir a continuación. Las bibliotecas no dejan de ser otra cosa que artefactos y tecnologías generadoras de serenidad y de quietud, que eso es lo que buscaban, porque se basaban en una presunción. Toda la tecnología, claro, siempre tiene un trasunto político y cultural, de ninguna de las maneras se disocia de la sociedad que la genera y que la utiliza, y las bibliotecas, como les digo, hasta ahora mismo, simplificando mucho, eran eso, grandes artefactos generadores de quietud y de serenidad que se basaban en la presunción fundamental de que el conocimiento era una cosa estable, que era una cosa inamovible, que se adquiría de una vez para todas, e incluso en los casos de platonismo más exagerados, pues que eran algo intangible e inamovible al que el conocimiento de alguna manera debería aspirar. Y por eso en las bibliotecas todos nosotros las hemos utilizado. Cuando yo era estudiante de la universidad y luego hice mi tesis y todo lo demás, lo que encontrábamos eran archivadores que nos permitían una doble dimensión de catalogación y todos el mismo espacio de la biblioteca contribuía precisamente a eso, a esa sensación. Antes Alfonso nos ha hablado de todo eso, en esa evolución arquitectónica de los espacios. Claro, los espacios lo que hacen es encarnar las ideas de cada una de las épocas, no se disocian en absoluto de lo que la sociedad en su conjunto destila, ¿no? Y estas grandes bibliotecas que a todos nos generan esa gran sensación, por supuesto, de ordenamiento inamovible, ¿no? De autoridad absolutamente constituida, de saber apacible, es claro lo que todos hemos cultivado hasta el día de hoy. Y por eso las bibliotecas tenían ese aspecto. Y por eso el mismo hecho de la lectura tenía mucho que ver con esto, con esa exis, con esa disposición incluso física, de recogimiento, ¿no? de reflexión, de silencio, de disposición al estudio, de seguimiento silencioso de un discurso lineal y pautado. Y eso es lo que todos comprendíamos por la lectura, y a eso contribuía el mismo espacio, ¿no? Nos generaba esa necesidad de disponernos a leer y a utilizar estos objetos de una manera determinada, y las mismas salas que todavía encontramos en las grandes bibliotecas tienen, cómo no, ese aspecto. ¿Y quiénes eran los bibliotecarios hasta este momento? Pues eran, claro, eran los especialistas en la clasificación y en la taxonomía de ese universo. Eran los guardianes de esa pulcritud, de esa exactitud. Eran los garantes de ese orden, del concierto del mundo, ¿no? Precisamente, con una mano en un tesauro y otra en la CDU y unas cuantas cosas más, garantizábamos más o menos la estabilidad del universo y todos estábamos más o menos contentos con eso. Bueno, es un oficio que se podía aprender de una manera más o menos sencilla, en unas facultades que transmitían ese conocimiento de una manera ordenada. Y los libros, claro, ¿qué eran? Los libros lo que nos permitían eran los ladrillos, el fundamento, el cimiento de ese tipo de conocimiento. Y siguen siendo valiosísimos. Quienes estamos aquí, todos nosotros, somos en fin, amantes de los libros. Yo he hecho mi declaración de amor expresa en un libro que se llamaba Bibliofrenia, que se aludía antes a los libros en papel. Nunca dejaré de tenerlos como un elemento fundamental de mi vida, pero eso no quiere decir que no comprenda en qué cambio epistémico nos movemos ahora mismo, porque los libros, ¿qué es lo que representaban en el fondo en este ecosistema ordenado, ¿no? del mundo? Pues eran esa ordenación inequívoca. Eran ese símbolo de autoridad, de legitimidad cultural, ¿no? Eran esa estructura discursiva, lineal, acumulativa, apacible, ordenada, que nos permitía ese proceso de reflexión más o menos regular. Y claro, si las bibliotecas eran así porque se basaban en la presunción del que el conocimiento era de esta manera, que se podía esperar a un conocimiento factible, a un conocimiento, ya les digo, inamovible, la educación en su conjunto, y mi pretensión en esta intervención es no ceñirme exclusivamente a las bibliotecas, sino comprender el enorme cambio en el que estamos ahora mismo inmersos y cuál es el lugar, en todo caso, que a mí me parece que pueden ocupar estas tecnologías de las bibliotecas. Claro, pues en justa correlación, en estricta correlación, era la educación. Claro, ¿por qué las aulas se disponían especialmente de esta manera?
que eran el correlato precisamente de las bibliotecas. ¿Por qué eran de esta forma? ¿Por qué se profesaba un tipo de educación basado en un modelo discursivo, enunciativo, reproductivo, estrictamente individualizado? ¿Por qué? Porque el conocimiento se seguía pensando de esa manera. ¿Por qué los profesores priorizaban ese modelo educativo repetitivo, memorístico, autoritario, individualizado? ¿Por qué? Porque se creía que una vez que nosotros trasladábamos de manera masiva un conocimiento discrecional, más o menos, discreto, en cantidades discretas, nosotros éramos capaces de asimilarlo, lo reproducíamos de una manera más o menos fehaciente y ahí se terminaba todo. Y ya está, y todos están tranquilos. Pero claro, déjenme que comience el tránsito por este nuevo mundo leyendo, ya ha aparecido en varias ocasiones hoy, porque sigue siendo un referente de gran valía, a un texto de Borges que estaba en un cuento que se llamaba El idioma analítico de John Wilkins. Y en el idioma analítico de John Wilkins, Borges alude a la clasificación que un emperador chino, de no sé qué dinastía, había hecho de su biblioteca. Y decía Borges, esas ambigüedades, refiriéndose a esta clasificación, redundancias y diferencias, recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de camello, etcétera, que acaban de romper un jarrón, que de lejos parecen moscas. Bueno, ese era el tipo de clasificación que en una enciclopedia china se había hecho. Pero ¿qué nos dice o qué pretende, me parece a mí, decirnos Borges con este texto? Mucho antes de que hablemos ahora mismo, como con Ulrich Beck, de la modernidad reflexiva y de la inestabilidad intrínseca del conocimiento, pues precisamente de eso, de que el orden del mundo es contingente, de que la razón no es ajena en absoluto a las condiciones históricas en que se produce, en absoluto, de que el sentido del mundo es interpretable, de que las clasificaciones son culturalmente circunstanciales, que el mundo está estrictamente indeterminado. Y eso es el siglo XXI en el que estamos asistiendo. Y que las herramientas digitales de las que nos podemos dotar, como estas, lo que hacen es generar algo que podríamos denominar como la democratización de la semántica, como la capacidad colectiva de etiquetar el mundo y de interpretarlo colectivamente. Y que eso hace absolutamente pretérito y arcaico los modelos tradicionales de comprender la estabilidad del universo. Y que estamos absolutamente inmersos en esa nueva constelación, y que las herramientas digitales de las que todos disponemos para ese reordenamiento colectivo del universo es lo que nos empodera como ciudadanos, más allá de lo que los expertos puedan decir, ¿no? De que nosotros estamos capacitados como ciudadanos, incluso obligados, ¿no?, si me apuran, a que el mundo tenga un sentido que podamos negociar. Que si el conocimiento es valioso para algo, es para convivir, pero no para otra cosa, no para acumularlo en una cátedra, no tiene mayor valor, sino es para todos nosotros. Que tenemos que generar, que tenemos que ser capaces de crear a ciudadanos intérpretes, capaces de cogenerar y conegociar el sentido del mundo. Y que el saber es algo, estamos inmersos en esa gran conversación, ¿no?, en donde podemos disponer de todas esas herramientas. Perdón, que ya no sé ni por dónde voy. Y que ni siquiera la ciencia es ya el reducto, el coto de unos pocos expertos, sino que la ciencia misma debe expandirse. Y la ciencia expandida es un conocimiento, es uno de los conceptos ahora mismo más manejados en la literatura sociológica, incluso disponible ahora mismo en las librerías, ¿no? Cuando esa gran sucesión de extraordinarias calamidades, desde el cambio climático, la crisis financiera internacional, problemas energéticos, la carestía de la alimentación, nos afectan a todos y cada uno de nosotros porque el mundo se convierte en un laboratorio. Los expertos no son los únicos que tienen la palabra sobre esto, y los políticos tampoco, como decía antes Emilio. Somos todos nosotros los que tenemos la obligación de participar en esta conversación, y las tecnologías digitales nos empoderan para hacerlo. Ese es precisamente ese nuevo
universo que se abre ante nosotros, ¿no? El conocimiento se democratiza. Estamos justo en esa época. Hay un libro extraordinario al que aludo sistemáticamente en mis últimas intervenciones, que es el Daniel Innerati, que se llama precisamente La democracia del conocimiento. Efectivamente, estamos en esa época en que la antigua contraposición entre el experto y el ego carece por completo de sentido, ¿no? Estamos en esa sociedad, claro, en la del conocimiento, o sería mejor hablar de la sociedad del desconocimiento. Claro, Ulrich Beck hablaba de la modernidad reflexiva, ¿no? De cómo las sociedades contemporáneas avanzan porque ahora mismo son capaces de reflexionar sobre su propia inconsistencia, ¿no? Pero ¿no sería entonces mejor hablar de eso, de la sociedad del desconocimiento? De una sociedad de intérpretes, de que todos debemos estar, insisto una vez más, obligados, capacitados para intervenir en esa gran conversación? Porque el vector contemporáneo, para mí el gran vector de cambio esencial es este, es el de la interpretación, el de la discusión, el de la disensión, el de la deliberación y el de una toma consensuada de decisiones en torno a esos grandes temas, problemas que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. Y también que convengamos que el conocimiento ya no es nada inamovible que podamos etiquetar de una manera sencilla y que podamos ordenar y clasificar de una vez para todas, sino que el conocimiento es intrínsecamente complejo, conflictivo, discontinuo. Y es aquí donde, en todo caso, me parece a mí, podemos comprender dónde están las bibliotecas. Una vez hecho todo este preámbulo, es aquí donde podemos entender mejor qué espacio le queda a las bibliotecas, qué papel pueden jugar. Si las bibliotecas ya no es un ámbito indiscutible y sereno del saber, ya no son simplemente artefactos generadores de quietud y de estabilidad, son otra cosa distinta y tienen que ser capaces de encarnar esa tensión. Y el propio arquitecto lo ha expresado extraordinariamente bien, ¿no? Las bibliotecas modernas tienen que ser capaces de encarnar esa extraordinaria tensión que se está dando y deben proyectarse de cara al futuro con extraordinaria flexibilidad. Y menos mal que no me ha pisado este ejemplo, porque claro, entre todo lo que ha traído, yo temía que también aludiera a ella, porque este es uno de los ejemplos que se aparecen en todas las grandes discusiones sobre bibliotecas. Yo tuve la oportunidad de asistir precisamente a una de estas discusiones, donde el gobierno holandés y varios gobiernos del norte de Europa, danés, noruego, plantearon un proyecto que se llama Bibliotecas 2040. Y esta biblioteca que se está construyendo, que es la de Brabant, en Holanda, fíjense ustedes que es un espacio absolutamente híbrido, pero de una hibridación extraordinaria, donde no dejan de tener sitio los libros en papel. ¿Cómo van a dejar de tener sitio? Cuando es uno de los artefactos de mediación al conocimiento más extraordinarios, más estables, capaces de generar una síntesis de conocimiento más estable que ha generado el ser humano, porque vamos a prescindir de ellos, de ninguna de las maneras. Pero fíjense que aparte de esos 5 millones de libros en papel que sigue teniendo, vean cómo se están construyendo todos esos espacios, ¿no? Donde hay salas de trabajo compartido, donde hay acceso a múltiples fuentes y dispositivos para acceder al conocimiento, donde existen cabinas individualizadas de estudio y espacios colectivos de trabajo, donde esas cabinas de estudio se pueden mover literalmente, como si fuesen naves donde se van trasladando de un sitio para otro. Bueno, en este enorme espacio híbrido, que no sabría ya muy bien nadie cómo llamarle, o si de nueva biblioteca, es seguramente hacia lo que tendamos. Y además, claro, hay que añadir un elemento de disrupción adicional al que aludía Luis González antes, el de la biblioteca ubicua. Efectivamente, no es prácticamente ya... es una simpleza casi señalarlo, ¿no? En que cómo a través de nuestros dispositivos digitales podemos acceder a esas múltiples fuentes de información de manera que la biblioteca se deslocalice, se desmaterializa. Efectivamente, eso es la biblioteca ubicua. Es más, y cómo el discurso pierde consistencia y se fragmenta, cómo el discurso no está ya solo en un dispositivo que estaba precisamente generado y construido con ese propósito, sino que ese mismo discurso ahora mismo se fragmenta en múltiples fuentes posibles. Y es aquí donde, en todo caso, el bibliotecario en ese torbellino, en esa turbamulta general, cobra un nuevo papel, un nuevo rol, independientemente de cómo lo vinemos. Eso sí, ya no tiene el monopolio de la interpretación. Eso, lo siento, se ha acabado. Ni mucho menos. Es más, debe fomentar todo lo contrario. Debe ser capaz de fomentar la disensión. Es ese intermediario hacia un catalizador, un mediador, hacia esa nueva
hacia ese nuevo ecosistema. Es el reconstructor de ese discurso fragmentado y complejo, ¿no? Es, claro, se les llama ya de todas maneras, en la literatura hay múltiples denominaciones distintas que intentan señalar cuál es su papel, ¿no? Es el cartógrafo, digamos, de esa nueva realidad, de esa nueva geografía de la información, o es ese diseñador de la información que es capaz de unir o reunir todas esas piezas. Y es sobre todo el instructor de las nuevas competencias digitales, que así se llamaba mi intervención, y ahí voy, que es los últimos 5 minutos antes de que me den el toque final, ¿no? Bueno, ya no sé, como les digo, voy perdiendo el hilo y ya no sé exactamente dónde estoy. Bueno, si lo que no debemos instruir son automatismos lectores, eso es lo que se hacía normalmente en la escuela y en la biblioteca, nuestra función principal, esencial, es la de formar intérpretes cualificados, que es algo distinto. Y eso pasa en la escuela de muchas formas. En las escuelas se está transformando todos los métodos educativos pasando de la enseñanza broadcast tradicional a métodos de enseñanza basados en proyectos, es decir, basados en la práctica. Y los anglosajones hablan de este cambio epistemológico, ¿no? De cómo tenemos capaces de sintetizar estos dos ámbitos de competencia. Ellos llaman las 3 R's y las 3 X, aunque sea un poco engañoso. 3 X, que son las tradicionales Reading, Arithmetic and Writing, aunque la R esté colocada en diversos sitios, y como las X son estas, que son Exploration, Expression and Exchange, exploración, expresión e intercambio. Voy a pasar primero a este y luego regreso. Fíjense que el mapa de las competencias del siglo XXI es este. Este es el mapa de las competencias del siglo XXI, ya que integran, obviamente, las anteriores, sin las cuales simplemente no podríamos construir ningún conocimiento, porque son los ladrillos de nuestras grandes capacidades cognitivas de alto nivel. Pero fíjense, no sé si se aprecia o se ve muy bien, que los 4 ámbitos de competencias fundamentales son los que tienen que ver con la literacy, con la alfabetización en el uso de las nuevas tecnologías, con capacidades cognitivas que tienen que ver con el pensamiento crítico, es decir, con la capacidad de interpretación, discusión, disensión, acuerdo y toma de decisiones, con capacidades interpersonales que tienen que ver con la colaboración, con el etiquetado social, con la interpretación colectiva. 30 minutos me dicen que me quedan, tengo suficiente. Y con capacidades colectivas para generar, digamos, trabajo precisamente colaborativo y colectivo. Regreso solo un momento para señalarles que este sería solo el mapa, aunque se vea fatal, obviamente, de esas competencias del ámbito digital. Y esos mapas ya están desarrollados. No tenemos ni siquiera que inventárnoslos. La International Society for Technology and Education propuso ya hace muchos mapas de competencias digitales para alumnos, profesores, administradores y bibliotecarios. ¿Qué es lo que tenemos que saber, fundamentalmente? Y ahora estaré aquí algún ejemplo de lo que debería saber un alumno de bachillerato. Y me he saltado, y ahí hay elementos extraordinarios que tienen que ver con enfrentarse a problemas reales del mundo, pensamiento crítico, planes sistemáticos de investigación, capacidad crítica sobre el uso mismo de las nuevas tecnologías. Cuando vivimos en una sociedad opulenta de información tenemos que ser capaces de cribarla, oponerlo y establecer jerarquías. Y ahí nosotros jugamos un papel fundamental y juro que acabo. Es necesario, y termino con esto, evitar una tentación, la tentación neoludita. Y esa tentación se presenta en cada una de las intervenciones en las que habitualmente vamos. Nos ocurrió en la última José Antonio Cordón y a mí, hace poco en Santiago de Compostela, donde en un enorme plenario con más de 400 personas, las preguntas que surgieron fueron precisamente esas, ¿no? Lo de la adopción de las nuevas tecnologías. Tenemos que ser, y paso corriendo, tenemos que ser capaces de agregar y sumar valores, como dice Jenkins aquí. No se trata de restar, no, se trata de sumar sobre lo que ya teníamos de las competencias previas, agregar todas las que les he intentado exponer en esta mañana. Tenemos que ser cómplices precisamente en esa generación de una sociedad de intérpretes cualificados contra precisamente los automatismos lectores que cultivábamos con anterioridad. Y aquí los bibliotecarios, todos ustedes, muchos de nosotros, están justo en el epicentro de ese cambio. Son los responsables de ese empoderamiento cívico-intelectual de los ciudadanos que deben ser capaces de interpretar, de discutir y de tomar decisiones. No se olviden de seguirme y muchas gracias.